En esta clase vamos a ver los temas de vectores en 3 dimensiones y producto vectorial. Bueno, anteriormente ya hemos visto las componentes rectangulares de un vector en 2 dimensiones. Ahora se le agrega la tercera dimensión. Como ya hemos visto en la parte de sistemas de coordenadas, se relaciona con la parte del eje Z. Gráficamente un vector en 3 dimensiones quedaría de esta manera. Tendríamos el vector A, que es un vector que va desde el origen hasta este punto, con sus 3 componentes rectangulares, que sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Bueno, el vector escrito en componentes rectangulares quedaría de la siguiente manera. Sería simplemente la suma de las componentes rectangulares en cada una de las direcciones. Nos quedaría así. El vector A es igual a la componente en X en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J más la componente en Z en la dirección K. Para la magnitud de este vector, donde le recuerdo que la magnitud del vector es la longitud de la flecha. En otras palabras, sería la distancia que hay de este punto a este otro. Para ello, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde tendríamos que la distancia que nos interesa sería esta, la magnitud del vector A. Tenemos este triángulo rectángulo que se me forma en esta parte. Luego, nos quedaría que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de este cateto elevado al cuadrado más este cateto, que sería esta misma distancia, o sea, AZ elevado al cuadrado. Ahora, A', que es esta distancia, corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde nos quedaría que, si aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras, A' es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. De tal manera que si reemplazamos A' en esta ecuación, esta raíz que tenemos acá con el cuadrado que tenemos acá se cancela y nos queda de esta manera. Es decir, que con esta fórmula vamos a calcular la magnitud de cualquier vector a partir de sus componentes rectangulares. Ahora, para la dirección del vector. En el caso de 2 dimensiones, nosotros habíamos visto que para definir la dirección de un vector se necesitaba definir un ángulo, donde ese ángulo se podía dar con respecto al eje horizontal o se podía dar con respecto al eje vertical. Para el caso de 3 dimensiones, se necesario definir 3 ángulos, los cuales se denominan ángulos directores. Bueno, esos ángulos directores corresponden a los ángulos que forma el vector A con cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Con el eje X, con el eje Y y con el eje Z.
tendríamos los tres ángulos, alfa, beta y gamma, donde, como lo coloca en esta definición, alfa corresponde al ángulo que forma el vector A con el eje X. Beta corresponde al ángulo que forma el vector A con el eje Y. Y gamma corresponde al ángulo que forma el vector A con el eje Z. En este gráfico pues se muestran cómo están esos tres ángulos. A mí me gusta empezar por mostrar el ángulo gamma, que es quizás el más visual, donde fíjense en lo siguiente. Fíjense que acá se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí?, para la componente z, donde tendríamos la magnitud del vector A, que sería esta distancia, que para este triángulo vendría a ser la hipotenusa. Tenemos esta diagonal que va de este punto a este otro, donde fíjense que esa diagonal está ubicada sobre la cara de esta figura, donde esta cara es paralela al plano XY, lo que implica que el ángulo que forma esta diagonal con el eje Z pues va a ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces acá se me forma este triángulo rectángulo, donde esta diagonal correspondería al lado opuesto al ángulo gamma, AZ correspondería al lado adyacente al ángulo gamma, y este de acá, la magnitud del vector A, vendría a ser la hipotenusa. Algo similar ocurre con el ángulo beta, ¿sí?, donde este ángulo pues es este mismo que tenemos en este gráfico. Lo mismo, se me forma un triángulo rectángulo de la misma manera que para el ángulo gamma. Tendríamos AY, que corresponde al lado adyacente al ángulo beta. Esta diagonal, que sería el lado opuesto al ángulo beta, y esta distancia, que sería la magnitud de A correspondiente a la hipotenusa. Y luego tenemos el caso de alfa. Aquí en esta parte ya no es tan visual ese triángulo rectángulo que se forma, pero es por lo que se trata de un gráfico en 3 dimensiones. El ángulo recto en este caso quedaría en esta parte, ¿sí?, y aparentemente no es un ángulo recto, pero repito, es por lo que se trata de un gráfico de 3D. Si uno lo hiciera la rotación del gráfico, se podría comprobar que efectivamente es un ángulo de 90 grados. Tendríamos entonces, si este es mi ángulo recto, esta distancia de acá, la magnitud de A sería la hipotenusa. La diagonal que va desde este punto hasta este otro, que está ubicada sobre esta cara, vendría a ser el lado opuesto al ángulo alfa. Y esta distancia, que sería AX, sería el lado adyacente al ángulo alfa. Esto va a ser importante, ya que para esos tres triángulos que se me forman ahí, pues yo puedo definir relaciones trigonométricas, que es precisamente lo relacionado a los cosenos directores. Bueno, tendríamos entonces, como dije anteriormente, para este triángulo rectángulo que tenemos acá, yo puedo decir que el coseno de este ángulo, el coseno de gamma, es igual al lado adyacente, que sería AZ, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de A. De esa manera me quedaría el primer coseno director. Coseno de gamma es igual
a z sobre la magnitud de a. De forma análoga, para beta me quedaría coseno de beta es igual a la componente en y del vector a sobre la magnitud del vector a. Y lo mismo para alfa. Coseno de alfa sería igual a la componente en x del vector a sobre la magnitud del vector a. Esto es lo que se conoce como los cosenos directores de un vector en 3 dimensiones. ¿Para qué se utilizan estas relaciones? ¿Para qué sirve? Sirve para determinar los ángulos directores, que serían alfa, beta y gamma, a partir de las componentes rectangulares de un vector. ¿Sí? Ya que si yo tengo las componentes rectangulares de un vector, fácilmente puedo hallar la magnitud del vector y haciendo el respectivo despeje, calcular esos ángulos directores. Esos ángulos directores cumplen una propiedad, que es la siguiente. La suma de los cosenos cuadrados de los ángulos directores debe ser igual a 1. Esa propiedad es bien importante porque nos dice que un vector se nos puede dar de dos formas en 3 dimensiones. La primera es que nos den el vector con sus 3 coordenadas, perdón, con sus 3 componentes rectangulares, ¿sí? Componente en x, componente y, componente en z. La segunda forma en la que nos pueden dar un vector es que nos proporcione la magnitud del vector y dos de los ángulos directores. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de esos dos ángulos, pero dos de esos ángulos. Ya que a partir de esta relación yo podría determinar el tercer ángulo director, realizando pues el respectivo despeje. Entonces, esas serían como las dos formas en las que se nos puede dar un vector en 3 dimensiones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Sean los vectores A y B, donde el vector A corresponde al vector posición del punto menos 2, menos 5, 4. Y el vector B se tiene la siguiente información. Su magnitud es 7 y sus ángulos directores son alfa igual a 120 grados y gamma igual a 60 grados. Inciso A. Determine la resultante, es decir, la suma del vector A y del vector B. Inciso B. Determine los ángulos directores de la resultante. Solución del ejemplo. 1. En el inciso A nos piden determinar la resultante, ¿sí? Es decir, la suma de los dos vectores. Nos dan la siguiente información. Que el vector A corresponde al vector posición del punto menos 2, menos 5, 4. Eso quiere decir que estas coordenadas serían las componentes rectangulares de este vector. ¿No? Nos quedaría pues de esta forma expresada. Del vector B nos dan la siguiente información. Nos dicen que su magnitud es 7, que su ángulo director alfa es 120 grados, que su ángulo director gamma es 60 grados. Eso para el vector B. Nos piden esto en el inciso A, la resultante. El vector A escrito en componentes rectangulares me quedaría de esta forma. 2 en I, menos 5 en J, más 4 en K. Para poder realizar esta suma, ¿sí? Recordemos que la suma es una operación que se hace componente a componente, es necesario tener el vector B expresado en componentes rectangulares.
para eso precisamente nos dan esta información. Entonces, como vemos, aquí falta uno de los ángulos directores. Lo primero que hay que hacer es hallar ese ángulo. Para hallar ese ángulo utilizamos la propiedad que mencioné anteriormente, ¿sí? Y despejamos el ángulo que nos interesa. Entonces el ángulo que nos interesa es el ángulo beta. Lo que yo haría inicialmente sería pasar este término y este otro término al otro lado de la igualdad. Quedaría de esta manera. Ahora, para despejar beta, ¿cierto? Miren que la función está elevada al cuadrado. Para quitar ese cuadrado tengo que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Aplicando la raíz cuadrada, ¿cierto? Me quedaría coseno de beta. Para cancelar ese coseno, esa función coseno, lo que hacemos es aplicar la función inversa, que sería coseno a la menos 1, a ambos lados de la igualdad. Y el despeje me quedaría de esta manera. Reemplazando el valor de alfa y el valor de gamma que nos dan, el ángulo beta daría 45 grados. Con eso ya tendríamos los tres ángulos directores y la magnitud del vector. Ahora lo que tendríamos que hacer es hallar las componentes del vector b. Para hallar las componentes partimos de esta relación. Entonces lo que me interesa es esta parte, la componente en x del vector. Hacemos el despeje y me quedaría de esta forma. Reemplazando lo que vale la magnitud y el ángulo, me queda de esta manera. Y finalmente nos da que Bx es igual a menos 3,5. Hacemos lo mismo para el ángulo, para la componente en y. Entonces partimos de esta relación, despejamos la componente en y, queda de esta forma, reemplazamos los valores, queda así, y eso da que by es igual a 4,95 aproximadamente. Lo mismo para la tercera componente, la componente en z. Partimos de esta relación, despejamos bz, me queda de esta forma, reemplazamos, obtenemos esta expresión y finalmente bz sería igual a 3,5. Luego, el vector b escrito en componentes rectangulares nos quedaría de esta forma, menos 3,5 en y más 4,95 en j más 3,5 en k. El vector a nos había quedado de esta forma y ahora procedemos a calcular la resultante, la suma de los dos vectores, que es componente a componente. Entonces menos 3,5 menos 2 me da menos 5,5 en y, 4,95 menos 5 me da menos 0,05 en j, 3,5 más 4 me da 7,5 en k. Y esto sería la resultante. Esta sería la respuesta para el inciso A. En el inciso B, lo que nos piden es hallar los ángulos directores de precisamente esta resultante. Partimos de esta relación. Coseno de alfa es igual a Rx sobre la magnitud de R. Como no tengo la magnitud de R, pero tengo sus componentes, procedo a calcular dicha magnitud. Me quedaría de esta forma. Y eso me da 9,3. Haciendo el despeje de acá, de esta expresión, recordemos que se pasa el coseno
al otro lado o se aplica la función inversa a ambos lados de la igualdad, me queda de esta forma. Coseno de alfa es igual a coseno a la menos 1 de Rx sobre la magnitud de R. Reemplazando, queda así, y el resultado es alfa igual a 126,25 grados. Haciendo lo mismo para el ángulo beta, entonces lo mismo, partimos de esta relación, despejamos el ángulo beta, queda de esta forma, reemplazamos Ry y la magnitud de R, queda expresado así, y el resultado de esa operación es que beta es igual a 90,31 grados aproximadamente. Por último, para el tercer ángulo, el ángulo gamma, partimos de esta relación, lo mismo, despejamos, nos quedaría gamma es igual a coseno a la menos 1 de Rz sobre la magnitud de R, reemplazamos el valor de Rz, reemplazamos la magnitud de R, queda de esta forma, y el resultado nos da que gamma es igual a 36,25 grados aproximadamente. De esa manera obtuvimos los tres ángulos directores para el vector R.